Y aquí empieza Magazine Mujeres a la Radio. Hola, soy Camila y hoy vengo a contarles una parte de mi vida. Soy hija de padres separados. Desde que nací, viví con mi madre Marta y mi hermano mayor Carlos. Mi padre me visitaba de vez en cuando y me llevaba a comer helado los viernes de cada mes. A pesar de que siempre fui una niña feliz y dócil, recibí muy malos tratos en mi casa. La relación con mamá fue siempre muy conflictiva. Recuerdo que desde muy pequeña me preguntaba por qué mi mamá era así conmigo. No era igual con Carlos. Con él era totalmente diferente, tan comprensiva, tan amorosa. En serio, nunca lo entendí. Para mí siempre había un reproche, una negativa, un grito. Por esa razón, cuando cumplí 12 años, decidí que quería irme a vivir con mi papá, pues aunque nunca vivimos juntos, él sí me trataba con mucho amor, siempre tenía disponible un abrazo y, por supuesto, una sonrisa. El tiempo que viví con él fui muy feliz. Recuerdo su biblioteca llena de libros. Para mí era como descubrir un mundo completo. Incluso llegué a leer unos cuantos que me llamaron tanto la atención que lograron transformar por completo mi pensamiento infantil. Fue gracias a esa experiencia que creció en mí el interés por la historia y la poesía. Ha sido sin duda la mejor época de mi vida. Sin embargo, al cabo de 2 años, decidí regresar a casa con mi madre y mi hermano. Ella me llamaba de forma insistente y me pedía que volviera con ella. Yo francamente no quería, pero me sentía muy mal de escucharla tan afligida. Me sentía malvada al decirle que no a mi propia madre. Así que regresé. Qué error tan grande. Por supuesto, después de unos pocos días de haber vuelto, empecé a percibir la misma dinámica, incluso peor, pues ya tenía 14 años y debo confesar que ya no era la misma niña ingenua y dócil que había salido de casa la primera vez. Era muy amiguera, así como decía mi mamá, compinchera, pues la verdad, lo que menos quería era estar en casa, ya que ella era experta en encontrar cualquier motivo para herirme con sus palabras. Un día salí a celebrar los 15 años de una de mis amigas. Salí bajo el permiso de mi mamá, quien me ordenó regresar antes de las 10 de la noche. Sinceramente, no pude encontrar un taxi que me llevara de regreso y terminé volviendo a mi casa pasadas las 10:30 p.m. Cuando volví, mi mamá estaba fuera de sí. Había tirado por la ventana 2 de mis vestidos favoritos, todos rasgados y con huecos de tijeras. Me dolió muchísimo, porque además había sido un regalo de mi papá. Qué triste sentir ese dolor, producido por mi propia madre. No lo podía creer. Por si fuera poco, no me dejó pasar, me dejó por fuera. ¿Qué le había hecho yo tan grave para que se convirtiera en mi peor enemiga? Mi hermano, ni se diga. Él era una historia aparte. Cuando se fue a trabajar a otra ciudad, la verdad experimenté un pequeño alivio, pues parecía estar del lado de mamá. Incluso inventaba cosas para que ella me regañara con más fuerza o incluso me golpeara. Las constantes amenazas de mi mamá eran interminables. Siempre me decía que nunca iba a salir adelante, dudaba de mi reputación, me culpaba de todo. Llegué a pensar que ese infierno iba a vivirlo por el resto de mi vida. Cuando cumplí 18 años, mi hermano regresó a la casa. Había quedado desempleado por un recorte de personal. Cuando estábamos desayunando, de pronto se levantó y empezó a decir que yo me comportaba como una holgazana, comiendo la comida de mi madre sin aportar absolutamente nada. A ella no le hizo mucha gracia y sin dudarlo le dio la razón. Se levantó y empezó a sacar mi ropa de los cajones, a revolcar mi cuarto y finalmente a echarme como si nunca hubiera sido su hija. Me fui de casa desconcertada. Al principio mi padre me brindó su ayuda, pero con los días su nueva esposa no estaba muy feliz de tenerme en casa, así que tuve que mudarme a una residencia universitaria, consiguiendo un trabajo como mesera. Durante todo ese tiempo, mi madre me llamaba de vez en cuando para pedirme que regresara. 3 años después, decidí irme a viajar, a recorrer el mundo. Así saqué mi pasaporte, entregué la habitación y para ahorrar un poco, le pedí el favor a mi mamá de que me dejara quedar 2 semanas en su casa mientras salía mi vuelo.
Serán solo 2 semanas, pensé. Además, ella y yo ya habíamos madurado. No debe ser un problema compartir durante 15 días. Como siempre que regresaba a casa, regresaban también sus malos tratos. Un día, después de haber llegado, tuvimos discusión habitual. Decidí salir de casa para no escucharla ni discutir más con ella, pero cuando regresé me encontré con la sorpresa de que mi pasaporte y mi cédula ya no estaban donde los había dejado. Yo sabía que había sido ella y efectivamente lo aceptó. Me dijo que quién me creía yo para salir del país, que jamás saldría ni viajaría sin papeles, que no tenía ni la menor idea de todo lo malo que iba a pasar y todo por intentar ser feliz y vivir mi vida. Afortunadamente fui más astuta que ella y al día siguiente, en su salida habitual al mercado, revolqué hasta el techo y los encontré. Eran mis documentos escondidos debajo de su colchón. No se imaginan la felicidad que sentí de encontrar esos papeles, mi pasaje a la libertad. Sin dudar ni un segundo, empaqué todo y me fui. Actualmente vivo en Venecia. Aprendí el bello arte del tatuaje y bueno, hoy estoy lejos pero muy feliz con cada logro. No ha sido nada fácil, pero tampoco imposible. La relación con mi madre es buena, así a la distancia. Hablamos un par de veces en la semana y en serio la quiero mucho, pero jamás volvería a vivir con ella. Saludamos con mucho cariño a esta hora a todas las mujeres que se conectan con el segundo programa de Magazine Mujeres a la Radio. Hoy quiero darle una muy especial bienvenida a Alejandra Arias, a Seiri Tautiva, a Carolina, quien nos acompaña como nuestra experta invitada, a nuestro máster Felipe Quintero y a nuestra actriz Sol, quien en este segundo episodio nos ayudó actuando este pequeño dramatizado para ejemplificar el tema de hoy, que es la violencia patrimonial. Recordemos que nuestro programa Magazine Mujeres a la Radio es una iniciativa que busca crear y promover una estrategia de prevención de violencias contra la mujer a través de un seriado de 10 episodios dirigidos a las mujeres y a las mujeres trans del municipio de Ibagué. También queremos contarles a ustedes que este es uno de los proyectos apoyados por la Convocatoria de Estímulos Municipal desde el área multidisciplinar con la beca de fortalecimiento artístico y cultural de las mujeres en la ciudad de Ibagué, siendo por supuesto el Laboratorio de Comunicación Ciudadana, La Cocina, quien lo ejecuta y lo desarrolla con el apoyo de la Casa de la Cultura del Sur. Bienvenidos y bienvenidas. Claro que sí, Daniela, un cordial saludo para ti y para todas las personas y especialmente para todas las mujeres que nos reportan sintonía en este segundo capítulo, dedicado a la violencia patrimonial. Una de las formas de violencia más difícil de identificar, pero por supuesto nos afecta de una manera directa, con consecuencias graves en nuestra vida. Hoy nos acompaña nuestra invitada experta dirigiendo este segmento especializado, Carolina García Callejas. Recordemos que ella es una mujer que se declara como feminista en construcción. Es una psicóloga especializada en psicología jurídica, máster en criminología y victimología, con 15 años de experiencia en atención a mujeres, niños y niñas víctimas de violencia, basadas en género. Docente investigadora en tema de género. Hola, un saludo muy especial a todas y todos quienes escuchan este programa. Honrada nuevamente de estar acompañándoles y militando en el marco de la prevención, erradicación de las violencias contra las mujeres. Carito, muchas gracias por atender esta bonita invitación, no solamente con nosotras quienes estamos aquí en cabina, sino también con todas las mujeres que a esta hora están reportando sintonía y que muy seguramente en algún momento han sentido, puede que consciente o inconscientemente, que han sido violentadas desde su patrimonio. Vamos entonces a hacerte una serie de preguntas que lo que intentan es comprender qué es la violencia patrimonial y sobre todo pues explicarle a las víctimas que tal vez hemos sido víctimas de este tipo de violencia cómo funciona, cómo opera y cómo la podemos identificar y obviamente frenar. Hola Caro, ¿cómo estás? Te queremos hacer una serie de preguntas que diría que es lo primero que preguntamos todo y hablemos un poco de la violencia patrimonial. ¿Qué es?
Bueno, como su palabra lo dice, es el patrimonio. En ocasiones tenemos la mitificación de que patrimonio son casas, son fincas, son carros. Y resulta que las personas tienen también patrimonios como su ropa, como su celular, como su cédula, ¿sí? Y pensamos y no identificamos que esto es patrimonio. Entonces, esta violencia patrimonial es una violencia que de alguna manera muta, es una manera de quebrantar, de sustraer los objetos de una persona, ¿sí? De instrumentalizarla, ¿sí? De cogerle sus objetos personales, específicamente contra las mujeres, sus valores, sus derechos económicos, ¿sí? Destinados simplemente a satisfacer la necesidad emocional, ¿sí? O la necesidad del agresor. Ok, Carol. Y una pregunta así más o menos, ¿cómo podemos definir lo que es el patrimonio? Bien, el patrimonio, pues vamos a ponerlo en temas conyugales, por ejemplo. Sí, es cuando una mujer también adquiere sus propiedades o adquiere sus bienes y ese patrimonio reservado ha sido producto de su autonomía, de su esfuerzo y de su trabajo, ¿sí? Y llega otro a sustraerlo, ¿sí? Entonces allí podemos decir que se identifica lo patrimonial como este tipo de objetos que son sustraídos. Esta violencia, y quiero contarles un poquito aquí, que también viene acompañada de la violencia psicológica, ¿sí? Que es la que atraviesa todos los tipos de violencia. Yo tengo una pregunta en relación a lo que dijo Sadie y a lo que tú nos estás explicando. El patrimonio puede ser algo de mucho valor, pero también puede ser algo que de pronto no tenga tanto valor monetario, pero que sea mío, ¿cierto? Que sea pequeño, no necesariamente tiene que ser un terreno, una propiedad, un lote, sino que también puede ser, por ejemplo, mi maquillaje, mis joyas, algo que de pronto para mí represente mis fotos, mi ropa. ¿Es correcto? Sí, a eso llamamos el patrimonio reservado de la mujer. Sí, ese patrimonio es aquel que se encuentra al margen de los bienes de la sociedad conyugal o de los microbienes de la mujer, que es lo que dice Dani, sí, en este momento. Un patrimonio es mi ropa, por ejemplo, como lo decía hace un momento, ¿sí? Cuando me la huele, cuando me la rompe, cuando no me la deja sacar de la casa, cuando yo tengo que irme y dejar mi arraigo, ¿sí? Con mis cosas físicas en la casa, cosas que quizás la mujer lucha para obtener, ¿sí? Y de allí se violenta, se quita, se extrae, solo porque el agresor necesita mantener ese círculo de codependencia, y es una manera de hacer valer su control. Ok, Carol, ¿nosotros cómo podemos llegar a reconocer este tipo de violencia? Bueno, en primer lugar, contarles que esta violencia es una violencia muy sutil y muy invisible. De hecho, es una violencia que no es muy reconocida, o sea, no la hemos desnaturalizado. Nosotros siempre identificamos las violencias que más adelante creo que vamos a ver, que son la física, la psicológica y la sexual, y estas violencias quizás están muy soterradas, en ocasiones son muy simbólicas también en el ámbito privado. Entonces es importante que podamos revisar cuando esa persona que nos acompaña sexoafectivamente manipula nuestros bienes, ¿sí? Va acompañadita también de esa violencia económica, ¿sí? Manipula de pronto el que la mujer haya adquirido, por ejemplo, algún predio fuera de la sociedad conyugal, y con engaños hace que firmen como partes iguales, por ejemplo, antes de esa sociedad conyugal. Entonces, para el agresor, pues hay muchas maneras de ejercer esa violencia, y normalmente pues radica en esa titulación, ¿no? No solo de mis objetos personales, sino también de mis bienes adquiridos. Caro, cuéntanos por favor cómo se percibe la violencia patrimonial, no solamente en ese entorno de pareja, sino de pronto en un entorno familiar o en un entorno social. Bueno, esta violencia se presenta también en escenarios públicos, como tú lo dices, Dani. Sí, lo que pasa es que, como lo decimos, está muy naturalizada, y en el ámbito privado pues está más evidenciada, ¿sí? Estos efectos de pronto se acervan un poco a la documentación, intrafamiliarmente, como tú lo dices,
a que el caso que nos presentaban ahorita, por ejemplo, los guiones, a que yo tengo mi visa, que tengo mi cédula, ¿sí? Me la retienen por alguna situación, a que compro algo para mi casa, entonces me lo extraen, ¿sí? De pronto con amenazas de que si no hago esta situación desde un chantaje emocional, pues no me puedo llevar lo que incluso yo compré, ¿sí? Como patrimonio para el hogar. Importante también comentarle a las mujeres que no solamente pueden ser víctimas por parte de un agresor, sino también, por ejemplo, como lo vimos en este caso, incluso otra mujer también puede violentar a través de este tipo de acciones, ¿no? De sustraerle, por ejemplo, de esconderle los documentos a su hija, de tirarle la ropa por la ventana, quemársela, dañar sus propiedades, etcétera, etcétera. Esto también es violencia patrimonial contra la mujer. Sí, Dani, la ley es clara, ¿sí? Es contra la mujer y es un tipo de violencia, ¿sí? Entonces allí no nos dicen de hombres a mujeres, dicen específicamente con esa acción afirmativa por el hecho de ser mujer, comisionándose desde cualquier tipo de persona. Ok. Caro, es cierto que un cuidador, en este caso la madre, por su rol de madre o de padre, puede dañar o esconder las pertenencias de su hija bajo un argumento de autoridad. No es cierto. Allí si diríamos que fuera cierto, le estaríamos haciendo apología a la violencia. Estamos hablando desde un lugar muy hegemónico, intrafamiliar, ¿sí? Y es violencia. No puede ser el papá, puede ser la mamá, puede ser el jefe, puede ser la pareja, pero nada justifica la violencia desde ningún lugar. Ok, Carol. ¿Qué tipo de consecuencias psicológicas trae contra la mujer en este tipo de violencia? Como todas, chicas, trae unas consecuencias y lesiones psicológicas, sentimientos de minusvalía para tratar de emprender, ¿sí? Para tener un emprendimiento productivo y productor, y esto se acompaña de una baja autoestima, ¿sí? Cuando me quitan el patrimonio, ¿sí? En la cognición de la mujer, por ejemplo, está el no poder seguir adelante. De hecho, la violencia psicológica es tan transversal, ¿sí? En temas económicos y también patrimoniales, que se siente impedida para poder volver a empezar en temas de emprendimiento. En caso de que una mujer se sienta en este tipo de violencia, ¿cómo puede ella identificar que es víctima? Por ejemplo, las señales, ¿sí? Las señales es sustraer sus elementos, como lo decíamos al inicio, mutarlos, oprimirlos, suprimirlos, dañarlos a sus elementos tanto personales como engañarla para que firme títulos valor, engañarla para que firme sus bienes adquiridos dentro de una disolución conyugal, por ejemplo. Sí, así podemos mirar las alertas, ¿sí? Por ejemplo, en la zona rural, hablemos de acciones afirmativas como las mujeres campesinas, ¿sí? Cuando las sacan del arraigo, cuando les extraen o les retienen su ropa, cuando se la queman, el olor, el dañar el maquillaje de la mujer, el dañarle los zapatos. O sea, todo eso, si bien no significa en una cuantía económica algo abismal, es el patrimonio que ella tiene. Y yo aquí quiero como contarles algo que es muy naturalizado en las relaciones sexoafectivas, y es, por ejemplo, la propiedad del celular. Cuando me daña el celular, cuando lo coge contra la pared el agresor, cuando lo revisa, cuando le pone un pie, por ejemplo, lo que yo les estoy hablando son casos del día a día que nos llegan de víctimas, ¿sí? Porque es que es su patrimonio, es su celular, ¿sí? Y allí esto atraviesa una serie de consecuencias simbólicas y afectaciones que van más allá de la cuantía, ¿sí? Que sí atraviesa el cuerpo y como la emoción de las mujeres también, porque era algo que seguramente adquirió con mucho esfuerzo. De hecho, así él se lo hubiera regalado, ¿sí? Pasa a ser un patrimonio. Ok, bueno, Caro, y ya para despedirnos, cuéntanos por favor cuál es la ruta que puede seguir una mujer que sienta que está siendo víctima de violencia. La ruta, como lo mencionábamos, tenemos los entes de control, que son la Fiscalía, ¿sí? Comisaría también recibe las denuncias por violencia, y los entes de pronto estatales, la Oficina de la Mujer en la Alcaldía, la Secretaría de la Mujer y las organizaciones que trabajan en pro del enrutamiento de estos tipos de violencia.
Cualquiera de estas instituciones está en la capacidad, en la obligatoriedad de recibir estas denuncias y hacer valer que tanto la violencia económica como la violencia patrimonial tienen la misma tasación y la misma importancia que los demás tipos de violencia que nos dice la 1257. Muchas gracias, Carolina, por permitirnos como responder estas preguntas que la mayoría de personas no tenían, como el conocimiento de violencia patrimonial, y también agradecerle a las audiencia, a las personas a las mujeres que estuvieron hoy escuchándonos, y esperemos el próximo capítulo de Más Violencia, y muchas gracias a todas. Un abrazo grande también y un agradecimiento muy especial a Felipe Quintero en el máster, a Carolina, por supuesto, nuestra experta invitada, a Daniela Alejandra Arias en la locución, a Seiri Tautiva en la locución, y quien les habla con mucho cariño, Daniela Galvez. Nos vemos la próxima semana en el tercer episodio de Magazine Mujeres a la Radio. Y aquí termina Magazine Mujeres a la Radio.